en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos 14 al 36. Hechos, capítulo 2, versículos 14 al 36. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el primer sermón de Pentecostés, y ese es el título de este sermón también. El primer sermón de Pentecostés. Todavía no salimos del asombro de los versículos precedentes. Debemos recordar que solo los discípulos habían escuchado, como dice el versículo 5 del capítulo 1, que dentro de no muchos días ocurriría el cumplimiento de la promesa del Padre. Pero aún así, ellos no sabían cómo ocurriría. Sabían que algo pasaría, pero no sabían cómo sería. Por otro lado, las noticias de que durante los 3 años anteriores Jesús de Nazaret había realizado hechos poderosos, nos dice el versículo 22 que leímos recién, ¿cierto? Nos habla de maravillas, de portentos que Dios había hecho, que Jesús había hecho. Estas maravillas, prodigios y señales, la noticia de esto ya había cruzado el océano, el Mediterráneo. Y tanto que judíos como prosélitos sentirían entonces una natural curiosidad por conocer más. Imagínense, usted está viviendo en Roma y le llega noticia que allá en Judea un rabino que es de Nazaret había realizado no solamente algunas curaciones fantásticas, sino que había inclusive levantado a alguien de los muertos.
y lo había levantado, no que había muerto hace unas poquitas horas y luego lo levantó, que alguien podría decir, bueno, en realidad estaba inconsciente, no estaba muerto. No, este ya llevaba 3 días, más de 3 días en la sepultura, y aún sus familiares le dijeron, Señor, ¿cómo vas a abrir el sepulcro? Porque él hiede ya los olores propios de la muerte habían embargado el ambiente, por lo tanto que estaba muerto, eso era indudable. Sin embargo, a la sola voz de este rabino, estábamos pensando en alguien que ha escuchado esta noticia allá, bien lejos, a más de 1500 kilómetros de distancia, había escuchado esto. Este rabino solamente le había dicho, sal fuera, y el que estaba muerto sale. Entonces, obviamente que quería saber algo más. Iba a esta fiesta de Pentecostés y quería saber algo más. ¿Cómo era que había ocurrido esto? ¿Quién era el que había hecho estas cosas? Había una natural curiosidad por conocer más. Por lo tanto, nomás llegar a Palestina, muchos de ellos, ¿qué es lo que hacen? Se informan. ¿Qué ha pasado? Y resulta que, ¿qué es lo que ellos se informan? Es que este Jesús, en el caso de algunos, ya había sido crucificado. Otros tal vez llegaron en el momento del proceso. Pero muchos llegaron cuando ya Jesús había sido crucificado, que lo habían sepultado. Pero, y esto era lo increíble, algunos afirmaban que Él se había levantado de la tumba. Y no solo eso, sino que se le había aparecido vivo y había compartido no solo con sus discípulos y más cercanos, sino que muchos lo habían visto. Y esto era ya algo extraordinario. Imagínense usted como alguien que llega a este lugar y se encuentra con toda esta panorámica, con toda esta situación. Ya eran cosas extraordinarias. Nunca se había oído de alguien que se hubiera levantado de los muertos. Pero aquí tienen esto, que está ahí, fresquito en el ambiente. Pero ahora se añadían los hechos del cual estos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, nos dice Lucas aquí en el capítulo 2, versículo 5, todos estos varones eran testigos presenciales. A lo mejor habían escuchado de los eventos de la crucifixión, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Tal vez habían escuchado estas cosas, pero ahora ellos eran testigos de esto que había pasado. Lo que habían oído antes de llegar, o no habían llegado a Palestina, era algo increíble. Pero lo que ocurrió cuando llegó el día de Pentecostés, eso a ellos los dejó, a la mayoría los dejó anonadados. Podemos ver entonces que lo ocurrido el día de Pentecostés, que lo vimos el domingo pasado, produjo al menos 3 resultados. Algunos de la multitud reaccionaron con asombro y con algo de temor. Querían saber y conocer lo que ocurría realmente. Capítulo 2, versículo 12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban maravillados. Pero otros ya tenían una explicación. Sin mayor análisis comenzaron a ridiculizar lo acontecido. El versículo 13 del capítulo 2 nos dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pedro, que era de los que habían estado con el Señor y había sido por él enseñado en las Escrituras, vio que esto que había ocurrido no era otra cosa que el cumplimiento de la promesa del Padre. Por lo tanto, comprendió que era hora de explicar, de declarar, de pregonar, de predicar el Evangelio, las buenas nuevas. El sermón de Pedro, aquí que hemos leído recién, se puede dividir en 3 partes. En primer lugar, Pedro explicó lo que ocurría, los versículos 14 al 21. Luego explicó por qué ocurría, los versículos 22 al 28. Y finalmente, él mostró o demostró con las Escrituras por qué
era así. O sea, suministró las pruebas de que esto que estaba ocurriendo se conformaba a lo que Dios ya había dicho en su palabra. Y estos son los versículos 29 al 36, que es lo que veremos hoy día. En primer lugar, entonces veamos lo que ocurría. Versículos 14 al 21. Pedro, nos dice el pasaje, que se pone en pie con los 11 y él comienza desde el lugar donde ellos estaban. Al parecer, los burladores no eran pocos, por lo que Pedro despeja primero las dudas que fueron sembradas por estos incrédulos. Es así que les recuerda que por la hora del día difícilmente sea verdad lo que ellos argumentaban. Recordemos, hermanos, que el día lo dividían en 12 partes iguales, comenzando desde que sale el sol hasta que se pone. Por ello, las horas del día comenzaban a contarse a partir de las 6 de la mañana, correspondiendo la hora tercera a las 9 de la mañana, o antes, según la estación del año, si hay más o menos luz. Recordemos que en invierno las horas del día, ¿cierto?, cuando hay día se acortan. Por lo tanto, si eso que es más corto usted lo divide en 12, las horas ya no van a ser de 60 minutos nuestros, sino que van a ser de menos. Por lo tanto, es muy probable que la hora tercera ahí sea antes de las 9 de la mañana, cuando estos decían: estos están borrachos, están ebrios. Pero ni los borrachos toman tan temprano, y menos si estos son judíos que están en esta fiesta, que es una fiesta solemne. Entonces era ridículo el argumento. Quedando descartada la suposición irrisoria de quienes se burlaban, Pedro entonces ya no le dedica más tiempo a ellos y pasa a explicar los eventos. Según el versículo 16 nos dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cita la profecía de Joel casi textualmente del capítulo 2 del profeta Joel, los versículos 22 al 30 los versículos 28 al 32. Ahora bien, dijimos el domingo pasado que antes de Pentecostés había manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestaba en algunos hombres, pero era una posesión especial y para un propósito especial. Ahora, en Pentecostés, había de ser la posesión común, no especial ni solo de algunos, sino era la posesión común del pueblo de Dios. Hijos e hijas, jóvenes y ancianos, y aún los esclavos. Toda carne, dice el texto. No todos los seres humanos, sino todos los creyentes. Y esto es de subrayarlo: todos los creyentes. No hay indicación alguna que el bautismo del Espíritu Santo sea solo para algunos privilegiados dentro del cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo. Tampoco hay tal cosa como recibir el Espíritu Santo después de haber creído. Más adelante veremos el caso de los creyentes de Éfeso en Hechos 19. Pero aquí solo vamos a decir que estos de Hechos 19 no eran creyentes en Cristo, sino eran discípulos de Juan el Bautista. Estos, los discípulos de Éfeso, encontrados por Pablo, nos dice el texto en 19:2, ni siquiera habían oído si hay Espíritu Santo. Por eso es que insistimos que al leer el libro de Hechos, debemos mantener alerta nuestras mentes y abiertos nuestros ojos mientras reflexionamos en este libro. Porque, como dijimos, este es un libro transicional. Muchas de las cosas que ocurren aquí ocurren por única vez. No son una norma para la iglesia. Con este pasaje, Pedro le dice: estas señales que ustedes ven y oyen vienen del Espíritu Santo. Ellos se preguntaban: ¿qué significa esto?
Y Él les dice, esto que ustedes ven y que ustedes oyen, viene del Espíritu Santo. Él argumenta con las Escrituras porque así le había enseñado su Señor y Maestro. Así nos cuenta, por ejemplo, Lucas 24:45, con ocasión del último día que el Señor estuvo con los suyos antes de ascender a los cielos. Dice allí, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién? Jesús. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cualquiera puede tomar un libro de física cuántica y ponerse a leer. Y tal vez va a memorizar algún pasaje. Pero de ahí a entenderlo, ese es un trecho bastante largo, ¿verdad? Y así con cualquier disciplina, cuanto más con la palabra de Dios. Alguien tiene que explicarnos. ¿Recuerdan al eunuco, el que se encuentra con Felipe? Felipe le dice, ¿entienden lo que lees? Se fija que el entendimiento, el intelecto, está ahí trabajando. ¿Entienden lo que lees? ¿Y qué le dice él? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, debemos poner nuestro intelecto a trabajar cuando leemos las Escrituras, pero además depender del Espíritu de Dios, que Él es el paidagogos, Él es el instructor, Él es el maestro para nosotros. Y Él nos enseña su palabra, tal cual como Jesús le enseñó a los suyos y a Pedro. Le enseñó a argumentar desde las Escrituras. Es cierto, sin embargo, que a nosotros nos quedan muchas cosas sin explicar, pero se deben a múltiples factores. En primer lugar, ellos fueron enseñados por el mismo Señor y debían comprender a cabalidad, porque ellos pondrían el fundamento apostólico, valga la redundancia, el fundamento apostólico a la fe cristiana. Nosotros debemos confiar en lo revelado en las Escrituras. Podemos ahondar en ellas, pero debemos cuidarnos de nunca contradecir con nuestros pensamientos lo que ya ha revelado Dios en su palabra. Debemos acostumbrarnos a no ir más allá de lo que está en el texto. Debemos sujetar nuestros pensamientos a lo que dice el texto. Y si encontramos que lo que nosotros pensamos contradice en algo al texto, no es el texto el que está equivocado, mi razonamiento está equivocado. El que no entendamos todo no debe sorprendernos, puesto que este mismo Pedro encontraba en los escritos de Pablo algunas cosas difíciles de entender. Hoy día vivimos en una época en la cual cuesta encontrar hombres que digan que hay algo que no entienden. Sobre todo en los medios evangélicos, parece que todos son expertos en todo. Pero en este tiempo encontramos que el mismo apóstol Pedro decía, Pablo ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender. Pedro. Según de Pedro capítulo 3, los versículos 15 y 16 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Que no se diga, hermanos, de nosotros, con razón que torcemos las escrituras. Que no se diga esto. Más bien, debemos preparar cada día nuestro corazón para inquirir en la ley del Señor, para cumplirla y así enseñarla. Inquirir en la ley del Señor para cumplirla y así enseñarla. Esto usted lo va a encontrar en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Así se hablaba de Esdras, que él había preparado su corazón para cumplir la ley del Señor. Indagaba, pero para cumplir, porque él quería agradar al Señor. Y luego él pasaba a enseñarlo. Pasemos ahora al segundo punto del sermón de Pedro. ¿Por qué ocurre? Los versículos 22 al 28.
esta segunda parte del sermón de Pedro está enraizada en la historia. Historia que quienes escuchan ese día no les es desconocida, ellos sabían estas cosas. Él parte con la historia inmediata para retroceder en la misma. Versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Nada de esto se podía desmentir. Todos eran testigos de estas cosas, y especialmente los 12. Ellos eran testigos de su resurrección. El versículo 32 del capítulo 2 nos dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Ellos eran testigos de lo ya profetizado en el Salmo 16, los versículos 8 al 11 que leímos hace un rato. Y ahora, con el Salmo 16 en la mano, procedían a recordarle a su audiencia el alcance de lo dicho allí. Nada de esto había ocurrido por azar. Había una razón. Y a quienes conocían estos escritos solo tenían que recordárselos. Decirles: mira, David ya lo había profetizado allá en el Salmo 16, que se levantaría de la muerte, que no vería corrupción su cuerpo. Cosa distinta es con los gentiles. Ellos no conocen las Escrituras, por lo tanto, el acercamiento a ellos es distinto. Ejemplo de esto lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en Hechos 17, versículos 16 y los que siguen. Sin embargo, distintos como son estos acercamientos, Pablo en esta oportunidad les habla del Dios verdadero, les habla de la encarnación, les habla del Hijo de Dios, de su resurrección y del mandato a arrepentirse. Es importante notar, hermanos, en cualquier acercamiento, el lugar preponderante que tiene la muerte de Cristo. Independientemente que sea gente que conoce las Escrituras, como gentiles que no conocen las Escrituras. Él murió, dirán ellos, una y otra vez, conforme a las Escrituras, o sea, conforme a la voluntad de Dios. La sangre de Cristo fue derramada por nuestros pecados. No había otra manera de ser redimido. Hebreos 9:22 nos dice que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue necesario que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. Y para demostrar que esto era así, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. En palabra de Pablo en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si el Espíritu de Dios ahora habitaba en cada creyente, y siendo la labor del Espíritu de Dios glorificar a Jesús, porque eso es lo que leemos allá en Juan 17, Él tomará de lo mío y me glorificará, dijo el Señor. Esta es la labor del Espíritu de Dios, llamar la atención acerca del Hijo. Ahora, si esto es lo que hace el Hijo, y ahora el Hijo pasa a ser posesión de cada creyente, entonces el Espíritu de Dios pasa a ser posesión de cada creyente, entonces cada creyente ahora no solo debía ser testigo, sino que también profetizar. En este profetizar en el sentido de hablar, de declamar, de pregonar, de predicar, de anunciar el Evangelio. Todos me conocerán. Esto es una promesa que encierra el nuevo pacto. Todos me conocerán. Otra, pondré mi espíritu dentro de sus corazones. Es promesa del nuevo pacto. Ambas eran promesas del pacto de Dios para los postreros días. Y esos días ya habían llegado. Por tanto, todos los creyentes estaban ahora capacitados para dar testimonio de las promesas de Dios y de su cumplimiento en Cristo.
Pero si la muerte de Cristo era la voluntad del Padre y lo ocurrido ahora también estaba predicho por Él, entonces habrían pruebas escriturales de estas aseveraciones. Dios debió revelar su voluntad en la ley y en los profetas. Y esta es la razón del tercer punto del sermón de Pedro: la suministración de pruebas. Ahora, no solamente dijo qué era lo que estaba ocurriendo, no solamente dijo por qué estaba ocurriendo, sino que ahora va él a mostrar las pruebas que acreditaban que esto era así. ¿Cómo podían saber que las experiencias de algunos de los presentes se encuadraban dentro de la voluntad de Dios? Esto es un punto muy importante, hermanos, porque la prueba definitiva de toda verdad religiosa es esta: ¿concuerda esta experiencia con lo que está revelado en la palabra de Dios? Isaías capítulo 8 versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No se trata de la realidad de las experiencias o de la profundidad de las emociones. De esto se trata si se quiere ir por camino seguro. ¿Concuerda esto con la palabra de Dios? ¿Y qué si no concuerda? Si no concuerda entonces con la palabra de Dios, déjalo, no lo tomes. No es importante para tu andar en comunión con Dios y con los hermanos. Pedro, mira lo que hace. Pedro explica la resurrección. Explica la resurrección en términos bíblicos. Ni siquiera algo tan grandioso, ni siquiera algo tan increíble como que alguien se levante de los muertos queda hecho para que lo interprete cualquiera a su manera. No. La resurrección del mismo Señor la explica en términos bíblicos. Él dice que David seguramente no hablaba de sí mismo, ya que David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. El versículo 29 dice Pedro esto. Versículo 30: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Qué está citando aquí Pedro? Pedro está citando el Salmo 89, versículos 3 y 4, donde dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. También pueden encontrarlo en el Salmo 132, versículo 11. Entonces Pedro aquí está explicando la resurrección del Señor en términos bíblicos. Versículo 31, dice Pedro en el capítulo 2 de Hechos: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso es lo que dice el Salmo 16, versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección estaba escrita, pero eso no era todo lo que dice Pedro. También está escrita la ascensión en gloria y la entronización celestial de Cristo. Los versículos 32 y 33 del capítulo 2 de Hechos dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De modo que las señales venían del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino por Jesús, que era la promesa del Padre. Y ahora Jesús podía otorgar el Espíritu Santo a los suyos, porque Él es el Señor y el Cristo. Y para confirmar esto último, Pedro cita el Salmo 110, versículo 1, donde ahí dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Había sido despreciado y desechado, mas ahora es el Señor, el Mesías, el Cristo. Él es la piedra que desecharon los edificadores, nos dirá el Salmo 118, versículo 22. Y esta misma piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Así que
el mismo que ellos, los judíos, habían despreciado y habían crucificado, a este Dios le había hecho Señor y Cristo. Ellos habían crucificado a su Mesías. ¿Qué harían ahora? Bueno, esta respuesta no solamente quedó para sus adentros. Mientras ellos escuchaban estas cosas, mientras Pedro les explicaba lo que estaba ocurriendo y les mencionaba las Escrituras, ellos ya tuvieron un mapa y pudieron armar ese rompecabezas que no se armaban o que lo armaban mal. Y se dijeron: ¿qué hemos hecho? Hemos crucificado a nuestro Mesías. ¿Qué haremos ahora? Eso no solamente quedó dentro de sus pensamientos, sino que lo exteriorizaron. Imagínense el grado de consternación de estos que escuchaban. ¿Qué vamos a hacer? Hemos crucificado a nuestro Mesías. Bueno, la respuesta de esto la vamos a ver el próximo domingo, no ahora. Pero ahora no podemos dejar pasar algo que llama la atención por su ausencia. Y llama la atención porque el pretendido evangelio que algunos profesan y promueven tiene mucho que ver con lo que aquí está ausente. Para un gran segmento de la población evangélica hoy son muy importantes las manifestaciones pentecostales. ¿Qué importancia tuvieron estas en el sermón de Pedro? ¿Dónde Pedro en este discurso las menciona y las recomienda? No podemos pensar que mientras Pedro hablaba se sucedían estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque él exigió en el versículo 14: oíd mis palabras. Y como bien leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 32, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Bueno, alguien puede decir, a lo mejor en ese momento donde él no lo menciona, pero más adelante, Pedro, sin duda alguna, que hizo énfasis en estas cosas. Pero si nosotros seguimos avanzando, y en el capítulo 3 del mismo libro de Hechos, encontramos nuevamente a Pedro. Las multitudes estaban también maravilladas ante el milagro de sanación de un cojo de nacimiento. Mas, ¿a dónde Pedro les lleva? En el versículo 13 del capítulo 3, dice Pedro: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis. Más tarde, en el capítulo 4, los versículos 8 al 10, Pedro, y aquí, note que el texto dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? ¿Le llama acaso a buscar estas experiencias? ¿Acaso Pedro les habla en lenguas? Leemos el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué habían visto y oído? Pentecostés, por cierto, pero ¿ocupaba sus pensamientos y dominaba sus intereses? No. Volvamos a leer en el versículo 31 del capítulo 4 otra vez. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué es lo que hablaban con denuedo? La palabra de Dios. En el capítulo 5, versículo 28, los sacerdotes ahora se quejan de que ellos, ustedes, han llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿De Pentecostés? Leamos los versículos 30 al 33 del capítulo 5. Dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nótese, hermano, estos énfasis. Exaltan a Cristo y dicen que el Espíritu de Dios es dado a aquellos que le obedecen. Públicamente
anunciaban a Jesús. Pero tal vez algunos piensen, bueno, a lo mejor en el discurso íntimo difería, a lo mejor públicamente, claro, anunciaban a Jesús, pero en la intimidad de los creyentes el énfasis era el Espíritu Santo y Pentecostés. Veamos, en el mismo versículo 42 de este capítulo 5, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Por último, tenemos el suceso ante Cornelio en Hechos 10. Lea atentamente lo que Pedro anuncia allí. Resumo leyendo los versículos 42 y 43, donde él está ante Cornelio y toda su casa, toda la compañía que se reúne ahí, en Hechos capítulo 10, versículos 42 y 43, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Luego Pedro es llamado a dar cuenta ante los apóstoles y hermanos en Judea, ahí en el capítulo 11, versículo 15. Les cuenta que también sobre ellos cayó el Espíritu Santo, igual que con los discípulos en Pentecostés. Lee ahora con atención el versículo 18 de este capítulo 11. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios. ¿Qué ha dado Dios? ¿El bautismo del Espíritu Santo? No, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso era y es lo importante. Porque habiendo arrepentimiento para vida, que es el arrepentimiento que Dios da, se nos asegura que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, por medio del bautismo en el Espíritu Santo. El énfasis desmedido en las pretendidas manifestaciones del Espíritu Santo, ya no solo en las lenguas, ha desviado la vista de lo esencial. Lamentablemente observamos que este espíritu con minúscula le es dado a cualquiera sin necesidad de obedecer el Evangelio. En verdad, hermanos, Dios no hace acepción de personas, y por lo mismo lo que demandó de unos demanda de todos. ¿Y qué es lo que demanda? Arrepentimiento y fe. Y es evidencia de arrepentimiento no la profusión de emociones en el culto, sino la obediencia al Evangelio en la vida diaria. La nueva vida en Cristo se manifiesta en el uso de una mente renovada que reprueba la inmoralidad. Efesios capítulo 4, versículos 17 y siguientes, entre muchos otros pasajes, insta a estos que han sido bautizados con el Espíritu Santo, a estos que han sido añadidos a la iglesia, a renovar su mente y seguir en todo la justicia y la santidad. Por lo mismo, deben desechar la mentira y hablar la verdad con su hermano. Cuidan sus relaciones horizontales por no dar lugar al diablo y no se quedan con lo que no les pertenece. Son generosos con el que padece necesidad y se expresan con respeto del prójimo aunque éste esté ausente. No hace lo que no se debe para no entristecer al Espíritu Santo que habita en él. Desecha la amargura porque estorba y contamina, el enojo porque es propio de los necios, la ira porque le llevará al pecado, la gritería porque no honra a Dios, la maledicencia porque insulta a Dios, y toda malicia porque ella es evidencia de un corazón depravado. Pero este que tiene parte con los redimidos no se enfoca solo en lo negativo, sino que busca obedecer de todo corazón el mandamiento positivo que da Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahí dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tal vez alguno piense: pero esta es la vida normal, no es la vida llena del Espíritu. Si así piensas,
quiero responderte, la vida normal es la vida llena del Espíritu. Esa es la vida normal. Y sus manifestaciones se nos muestran claramente a partir de Efesios capítulo 5, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 20. Todo ese largo pasaje son manifestaciones de un hombre y de una mujer que están llenos del Espíritu de Dios, donde el corazón, la mente, la lengua y la voluntad del hombre y de la mujer se someten voluntariamente al Espíritu de Dios. Quien esto vive, vive el Evangelio. Quien esto vive, exalta a Jesucristo. Quien esto vive, lo vive porque ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos, hermanos.